Para Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 21 de agosto. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Todavía no ha llegado nuestra invitada, pero ya está próxima a encontrarse con nosotros acá en los estudios de Radio Rumbo. Se trata de la doctora Gloria Pino. Gloria Pino es abogada, constitucionalista y también abogada penalista, mujer de medios también. Ha hecho interesantísimos programas simulando juicios en los cuales ella orienta sentencias que de alguna manera satisfacen los intereses de las personas que tienen derechos legales en distintos ramos del quehacer jurídico. Lo cierto es que mientras ella llega, amigos y amigas, yo voy a invitarlos a ustedes a que emitan algunos comentarios, preguntas, para luego trasladárselos a la consideración de nuestra invitada, de Gloria Pino. Si son ustedes tan amables, pueden perfectamente hacerlos a través de mi Instagram, @MarioVillegas100, o las redes sociales de Radio Rumbo, que igualmente vamos a estar recibiendo acá en el estudio. Entre tanto, amigos y amigas, voy también a hacer un comentario personalísimo, y es que hoy es 21 de agosto. Se cumplen 15 años de la muerte de mi querida madre, Maja Polyak de Villegas. Ella falleció el 21 de agosto del año 2010. Es decir, son 3 lustros ya sin su presencia. Así que bueno, para nosotros, para toda mi familia, es un momento de pesar, porque cada vez que hay alguna fecha relacionada con ella, pues, o con nuestros padres, vienen los recuerdos, vienen las añoranzas, y bueno, nos alegramos sin embargo de haber sido hijos o nietos de ella. Así que el día de hoy elevo mi pensamiento en homenaje a su memoria, a mi querida madre, Maja Polyak de Villegas. Bueno, les repito que vamos a estar conversando con Gloria Pino. Todavía no se encuentra con nosotros, pero en cuanto llegue, vamos a iniciar una conversación sobre el sistema de justicia en Venezuela, en la Venezuela de estos días. Tantos cuestionamientos que se hacen al sistema de justicia, si ciertamente algunos de esos cuestionamientos o todos esos cuestionamientos tienen fundamento, cómo se practica la justicia acá en Venezuela, el sistema de justicia en todas sus vertientes, en todas sus instituciones. Son asuntos que vamos a estar tocando con la doctora Gloria Pino. Voy a leer rápidamente algunos de los comentarios. Nos dice Justo Buitrago 16, saludos desde España. Cordial saludo a Justo Buitrago. Está llegando nuestra invitada. Voy a hacerle una reverencia. Bienvenida, Gloria. También. ¿Cómo estás? Bien. Perdona la demora, No pero te acuérdate preocupes. que cuando uno va a tribunales sabe que está, Así. pero no a la hora que sale. Así es, bienvenida, Gloria Pino. Miren qué linda es. Gracias. Gracias por el piropo. Bien merecido, además. También. Así es. Bueno, Gloria, estaba compartiendo con la audiencia el interés que tenemos en analizar contigo lo que es el sistema de justicia en Venezuela, en la Venezuela de estos días. Tú que eres no solamente una estudiosa del derecho, sino además una practicante, una litigante del derecho, porque una cosa son las leyes, la letra de las leyes, y otra cosa es la contrastación de esas leyes con el ejercicio cotidiano. Me gustaría que hiciéramos una panorámica de cómo ves tú el sistema de justicia en general en la Venezuela de estos días. Y luego yo te voy a hacer muchas preguntas. Ya, yo sé que me vas a hacer muchas preguntas. Bueno, gracias por la invitación. Te están escuchando no solamente nuestros oyentes de Radio Rumbo a través de la señal abierta 670M, sino también las personas que se comunican con nosotros a través de mi Instagram, @MarioVillegas100, y las plataformas de las redes sociales de Radio Rumbos. Así que tenemos también imagen. Gracias. Bueno, mira,
tienes razón. Estaba pensando hace como 2 días que me hicieron la pregunta. Me dice, Gloria, ¿cuánto tiempo tienes tú ejerciendo el derecho penal? Y yo le digo, wow, no había sacado la cuenta. Bueno, tengo ejerciendo el derecho penal 37 años. Se dice rapidito. Se dicen rapidito, corriendo y apurado, pero son 37 años donde no solamente he observado el sistema de justicia venezolano con la Cuarta República, sino con la Quinta República. Y donde no solamente fui juez con la Cuarta, sino también con la Quinta. Salí jubilada con 32 años de servicio. Pero la preocupación que tengo con el sistema de justicia es exactamente la misma que presentaba con la Cuarta República. Y es ese problema tan grande que estamos enfrentando, donde los jueces no son titulares. Titulares por concurso de oposición, porque a veces dicen, bueno, vamos a hacer una selección para los jueces para darles la titularidad, pero resulta ser que, como lo acabo de decir, una selección, pero no una verdadera elección por concurso de oposición, donde se enfrenten en conocimiento no solamente abogados litigantes, sino los que actualmente ejercen como jueces y fiscales. Te voy a echar un cuento de lo que me ocurrió la semana pasada. A ver. La semana pasada, como dicen, estoy herida de muerte. La semana pasada tenía una audiencia pautada a la 1 de la tarde. Transcurrían las horas, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Ya como a las 4 de la tarde me preocupo y entro al tribunal y les pregunto, mira, ¿qué está pasando? Una audiencia que está fijada para la 1 de la tarde, ¿por qué a las 4 de la tarde pues no se ha dado? Bueno, porque es que vamos a hacer una audiencia telemática porque son 20 detenidos y entonces hay unos que están en diferentes penales y entonces se va a realizar la audiencia vía telemática con los que están en el interior del país. Ya ahí me comenzó una angustia mayor, porque recuerdo que en mi época como juez, nosotros no podíamos, bajo ningún concepto, mandar a los penales del interior del país, aquellos que estaban siendo juzgados aquí en el área metropolitana de Caracas. Primero, porque nosotros teníamos que respetar el arraigo, no solamente del detenido, sino de la familia. Correcto. Porque estamos hablando de muchos familiares que no poseen recursos económicos para trasladarse al interior para ver a sus presos. Y en segundo lugar, la situación que se presenta, que es normal y natural, donde se te puede accidentar un autobús, donde puede existir la negativa o la reticencia por parte de uno de los detenidos de montarse en el autobús porque no quiere ir al proceso. En fin, cualquier cantidad de cosas, pero que se pueden manejar dentro de la jurisdicción. Correcto. Entonces se te hace cuesta arriba manejarte cuando estamos hablando de distintos penales en el interior del país. Cómo ponerse de acuerdo para una telemática, cómo ponerse de acuerdo, por ejemplo, en este caso con 20 detenidos, para que todos a esa hora estén contestes y cada quien esté en su lugar para la realización de la audiencia. Oye, y que tengan internet todos simultáneamente. Que no se haya ido la luz, que no se haya ido la etcétera. luz. Bueno, lo cierto de esto, para hacerles el cuento corto, es que a las 4 me dicen que es que faltaban 2 traslados para la realización de la telemática. Bueno, está bien, faltan 2 traslados, hay que tener paciencia porque la idea es la realización de la audiencia. 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, me paro otra vez y le digo, mira, porque es que, como dice una de mis colegas, me dice, Gloria, el asunto es que los banquitos no se ablandan. Y entonces, aparte de eso, el calor, el hambre, el desgaste, porque la gente no tiene idea del desgaste que representa una espera interminable en unos tribunales penales. Los compromisos familiares, profesionales, porque tú dejas de ir a otras audiencias y a otros actos que tienes, porque se supone, entre comillas, que si es a la 1 de la tarde, pues tú fijas tus demás actividades a las 3 de la tarde. Bueno, mira, 10 de la noche. Desde la 1 del día. Desde la 1 de la tarde. 10 de la noche.
Y resulta ser que habían unos abogados, no sé si eran 7 abogados, 5 abogados, no te voy a decir el número para no cometer un error. Y estaban esperando a su juramentación, porque el tribunal les dijo, no los vamos a juramentar sino en la audiencia. En la audiencia que se va a realizar, que es la audiencia de apertura del juicio. Bueno, todos estábamos esperando. Yo, gracias a Dios, no tenía ese problema porque ya habíamos sido juramentados, pero estos abogados sí. A las 10 de la noche le dicen, empiezan a pasar lista. Nos colocan a unos en un lado y a otros de otro lado. Los que estaban del otro lado les dicen, ustedes se retiran porque no hay juramentación, los van a defender los defensores públicos y ustedes no se van a juramentar. Imagínate tú a esa hora el calibre de rabia, por no darte la expresión exacta, que presenta un abogado cuando te dicen a las 10 de la noche, usted no va a ser juramentado y usted no puede entrar a la audiencia. No fue conmigo y yo me sentí burlada, porque digo, bueno, ¿hasta cuándo nosotros los abogados nos van a hacer esto? Bueno, pensé, se va a dar la audiencia, 10 de la noche. No, mi amor querido, la audiencia empezó a las 12:30 de la noche. Casi 12 horas después. 12:30 de la noche y terminó casi a las 3 de la mañana. Palacio de Justicia, todo el mundo sabe pues cómo son los alrededores del Palacio de Justicia, que no tienes ni dónde estacionarte a esa hora. La inseguridad reinante en la zona. La inseguridad, bueno, cualquier cantidad de elementos que circundan este hecho. Yo salí de ahí, pero tan molesta. Pero si a eso le sumas que a esa hora, con el desgaste y el agotamiento que presentábamos los abogados, pues estamos ejerciendo nuestra defensa, estamos hablando, y ves a una juez que no te presta atención, que se ríe, que le pasa papelitos a su asistente, a la secretaria, y tú estás hablando y tú te estás hasta desconcentrando porque tú estás viendo una situación donde tú quisieras decirle, bueno, mire, ¿usted me va a prestar atención o no? Esas cosas no pueden pasar en el Poder Judicial. Yo salí de ahí llorando, pero llorando de la impotencia, de la rabia, de tantas cosas que pasaron por mi mente, porque yo decía, modestia aparte, eso no pasaba cuando yo era juez. Ahora te pregunto y te atajo rapidito, Gloria. ¿Esta es una realidad común en el sistema de justicia en Venezuela o son individualidades que están al frente de algunos juzgados, de algunos tribunales, que son personas irresponsables, etcétera? Mira, yo te puedo decir que no podemos generalizar porque hay honrosas excepciones, hay personas a carta cabal con mucho conocimiento que están frente a las fiscalías y a los tribunales, muchas personas responsables, muchas personas pensantes y que además se ponen en los zapatos de los que estamos afuera, porque el que está allí tiene baño, el que está allí está con aire acondicionado, está sentado, está en una posición más cómoda que el que está del lado de afuera. Pero si a eso le sumas los derechos humanos de los que están presos y están dentro de un calabozo, 12 horas sin comer, 12 horas con un calorón horrible que hacen esos sótanos. Esas son cosas que yo, por ejemplo, le quiero decir al presidente Nicolás Maduro. Presidente, métale la lupa al Poder Judicial. Métale la lupa. Porque a veces, ¿qué ocurre? A usted lo cercan y usted está en un sitio aislado donde no tiene conocimiento de lo que pasa dentro. Y lo peor de todo es que ya se ha hecho hasta común que te digan, estamos esperando instrucciones para iniciar una audiencia. Yo le digo, esperando instrucciones a las 10 de la noche para dar inicio a una audiencia. Y se hace muy común y se normaliza lo que no es normal. Si queremos un poder judicial realmente que se respete la justicia en Venezuela, que se respete al justiciable, que de verdad se dé el honor, porque imagínate lo que significaba antes ser juez de la República, y que ahora tú lo que veas es que le pasan coleto, chico, a esto. ¿Cómo es posible que se vea normal que ya no se le permita a un defensor privado ejercer la defensa en casos muy particulares? En el caso, por ejemplo, de los dirigentes políticos, los presos políticos no tienen defensores privados. Pero yo no te quiero tocar ni siquiera el matiz de la parte política. Yo te quiero hablar es
de una violación flagrante al 127 del Código Orgánico Procesal Penal, donde tú tienes derecho, Constitucional además 49, así es, tú tienes derecho a designar tu defensor de confianza, a llamar a tu familiar, a tener contacto con el familiar, a informarle dónde estás detenido. Y todas esas cosas no están ocurriendo. Si tú quieres seguridad jurídica y tú quieres transmitirle al mundo que pueden venir a invertir en Venezuela, tenemos que dar seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica pasa por tener jueces competentes, con conocimiento de causa, preparados. Tú no puedes imagínate tú que yo en el posgrado he recibido jueces que no tienen ni siquiera la especialización, o sea, la están haciendo allí conmigo. No se supone que para tú ser juez, por lo menos debes tener la especialización de la materia por la cual tú vas a impartir y administrar justicia. Si eres juez de corte, mínimo deberías de tener una maestría. Si eres magistrado, deberías de tener tu doctorado. Porque la justicia está en tus manos. Después del médico que tiene tu vida, tu salud, está el juez que tiene tu libertad, que es otro bien preciado. Fíjate una cosa tan interesante, Gloria. Tú acabas de decir, presidente Maduro, métale la lupa al Poder Judicial. No se supone que el Poder Judicial es autónomo, es un poder independiente. No debería ser un llamado más bien al Tribunal Supremo de Justicia y a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. ¿Será que, como ha dicho aquí mismo en este programa la doctora Cecilia Sosa Gómez, el Poder Judicial también lo controla el presidente de la República? Mira, yo no te quiero hacer aseveraciones que no me constan, porque yo no parto de lucubraciones. A mí me gusta decirte que el burro es negro porque tengo sus pelos en la mano. Pero lo que sí se ve en muchas designaciones son personas que han estado en cargos políticos y que son ahora personas que están regentando cargos en el Poder Judicial. Entonces, se supone, entre comillas, que tú has tenido, para ser un magistrado, has tenido una carrera, una trayectoria como juez dentro del Poder Judicial. Yo, por ejemplo, siempre suelo decir, mi ascenso natural era ser magistrado, porque yo pasé por pasante, asistente, secretaria, juez suplente, juez titular, juez de corte titular. ¿Qué era lo que me correspondía? Ser magistrado del Tribunal Supremo. De la Sala Penal. De la Sala Penal. Sin embargo, nunca, 4 veces he concursado y 4 veces he quedado detrás de la ambulancia. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? Bueno, no es aquí, en esta administración. Estamos hablando que en la Cuarta República también eran cargos políticos. Cargos donde se designaban por tarifas políticas sus magistrados. Por cuotas. Cuotas políticas, correcto. Entonces tú tenías tu cuota y te daban tu 1 o 2 magistrados y así sucesivamente. Y esto no es desconocido para esto, para esta parte tampoco. Pero lo cierto es que cuando yo te digo que estoy herida de muerte es porque me da mucha impotencia ver que tantas cosas que nosotros soñamos, que nosotros pensamos como jueces, como estudiantes de derecho que siempre soñamos con llegar a nuestro tope de la carrera, que otras personas estén ocupando esos cargos, pero que no tengan esa empatía con ese cargo, que no tengan ese arraigo, ¿sabes? Ese amor, porque yo siempre lo he dicho, yo amo mi poder judicial, yo quiero mi poder judicial y siempre cuando peleo, lo digo, peleo porque amo mi poder judicial, porque trato en lo posible de estudiar todos los días. Mira, antes de venir para acá, yo estoy sentada esperando una audiencia y tú me ves con el código estudiando, porque cada vez que lo leo consigo algo nuevo. O sea, no me preguntes cómo está el código se me está, tú sabes, desmoronando, sí, porque yo lo vivo sobando, igual que la Constitución. Lo subraya. No, eso, tú no tienes eso, parece un mapa. Colores, marcadores, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque hay que estudiar. Sí. Y hay que estudiar porque eso es lo que te gusta, es lo que siempre he dicho. Yo no salgo a trabajar, yo salgo a hacer algo que me encanta, pero cuando me topo con estos muros de contención, me desgasto muchísimo.
y por eso pienso que el Poder Judicial necesita. Cuando tú me dices por qué el presidente Nicolás Maduro, porque el presidente Nicolás Maduro va a tener que llamar a capítulo, sala penal, a la sala constitucional, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y decirle, mira lo que está diciendo Gloria. ¿Es eso lógico? ¿Es eso legal? Que alguien esté esperando una instrucción, porque estamos hablando de la autonomía del Poder Judicial, los jueces deben ser autónomos. De hecho, hay un artículo inicial del Código Orgánico Procesal Penal que se llama el recurso de interferencia, cuando un juez recibe una llamada de un superior o de algún otro funcionario, inmediatamente intenta un recurso de interferencia. ¿Por qué? Bueno, porque usted está interfiriendo. Una intromisión. Exacto, usted está interfiriendo en mi decisión. Y eso es letra muerta. Entonces, quiero decírselo a él, para que él lo sepa, porque hay otra cosa. La gente nunca sabe lo que es vivir esta situación hasta que realmente está dentro. Porque cuando a ti te toca con un familiar, cuando a ti te toca con un vecino, un amigo, etcétera, lidiar en un tribunal de esta categoría donde están pasando estas cosas, es cuando tú dices, siendo funcionario público, porque a veces la torta le da vuelta, hace un giro inesperado, y cuando vienes a ver, tú eras funcionario público, eras juez, eras fiscal y demás, y ahora estás sometido a la jurisdicción penal. Entonces ahí es cuando dicen, wow, tenían razón. Bueno, pero no es wow, tenían razón. Tenemos que tomar ya cartas en el asunto. Ok, muy interesante estos comentarios que está haciendo nuestra invitada el día de hoy. En breve tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero y luego regresar para continuar conversando con ella. Pero tenemos preguntas, comentarios que me gustaría compartir contigo. Voy a arrancar con uno de una persona que me escribió, un buen amigo, Douglas Casar, me escribió en cuanto supo que tú venías acá al programa y me dijo que le preguntara a la doctora Gloria Pino acerca de la destitución de Gladys Requena, la inspectora general de tribunales, que según lo que él dice, para su propio asombro, parece que había saneado en buena medida algunos tribunales y había erradicado focos de corrupción. Tenemos que hacer la pausa. Ahorita vamos a hablar sobre ese tema una vez que hayamos cumplido este compromiso importantísimo con nuestra audiencia para escuchar un avance del noticiero y escuchar también algunos compromisos publicitarios de la estación. Así que no se vayan, amigos. Gloria, acá seguimos un rato. Esta pregunta no la respondas todavía para que la escuche también tu respuesta a nuestra audiencia de Radio Rumbo. Pero me gustaría hablar de ti como mujer de medios, que has estado impartiendo justicia a través de canales de televisión. Eres también una mujer del espectáculo, aunque tratando de hacer, por supuesto, una labor social, de justicia importante. ¿Cómo te has sentido en eso? ¿Cuándo te vemos nuevamente? Bueno, cuando me vuelvan a contratar, porque tú sabes que después de la pandemia, los canales sufrieron un revés bien importante, y entonces para poder, porque hicimos varios intentos de comenzar a grabar en la misma pandemia, etcétera, y total se hizo cuesta arriba. Pero bueno, nada, estamos esperando a ver cuándo se reanuda nuevamente Palabra Final. Fui muy feliz porque sentí que hacía labor social importante. Las personas que no tenían posibilidad de acceder a un abogado, pues ahí no solamente con abogados, sino con distintos profesionales, psicólogos, médicos, etcétera, se llevaban ya las asesorías que necesitaban para resolver sus casos. Para mí, no solamente en la parte del espectáculo, yo le agradezco a Dios todos los días de mi vida cuando fui directora en prisiones, porque ayudé a tanto preso, que yo les decía interno, porque para mí no eran presos sino internos, y ayudé a tanto interno, a tantos familiares de los internos, llevamos trabajo, estudio, se hizo una labor tan hermosa cuando era directora de prisiones, igual que cuando era juez. Yo procuraba, ante una situación como esta, de una audiencia que se fijaba a las 10 de la mañana, el lapso de espera era media hora. Máximo. Media hora. Si en media hora no llegaba, se declaraba desierto el acto o se realizaba con quien estuviese presente. Pero se respetaba. Se le respetaba a los abogados, se le respetaba al justiciable su hora, la hora pautada para una audiencia. Era
de verdad bien difícil que tú encontraras en nuestro tribunal, te digo nuestro porque éramos una corte, era un colegiado, jueces que no recibiéramos con agrado a las personas, que no se les diera respuesta. A veces nosotras nos dirigíamos a la secretaría para hablar con los familiares, con las madres, con las esposas, los hermanos. O sea, había una humanidad, había una calidez que no se ve en los actuales momentos. Ok, vamos a escuchar ahora sí, amigos, a Alex Márquez. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Ahora sí. Hola, hola, hola. Está en la búsqueda de un optometrista certificado. Puede comunicarse al 04-205-3827. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa, el diputado de la Asamblea Nacional, Giuseppe Alessandrello, informó hoy que fue instalada la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales. Notirumbos informa que el gobierno colombiano pidió al de Nicaragua que reconsidere su decisión de conceder asilo político a Carlos Ramón González Merchán, hasta hace unos meses alto funcionario del gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y sobre quien pesa una orden de captura por corrupción. Otra perlita más, ahora con el presidente de Inmerca, quien ordenó que todos los mercados municipales paguen el servicio de energía eléctrica en euros. Si no pagan, se quedan sin servicio. Y los concesionarios de los mercados municipales están solicitando la ayuda, no se sabe quién, para detener semejante abuso. Informó Notirumbos, los 29 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Y es momento de hablarles brevemente del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace muchísimo recomendar este servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, quien además de ser médico geriatra de una larga trayectoria y un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de las Cibarras, avenida Urdaneta, pero presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. En el estudio, la doctora Gloria Pino, nuestra invitada del día de hoy, analizando el sistema de justicia en Venezuela, en esta Venezuela del siglo XXI. Doctora, le dejaba una pregunta en el aire, que me la sugirió Douglas Casar. La renuncia de la inspectora general de tribunales, Gladys Requena. Según la visión de Casar, esta funcionaria había logrado erradicar algunos focos de corrupción en los tribunales. No conozco si esto es verdad o mentira, pero usted, como practicante habitual del litigio en ese sistema, seguramente conoce. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué pasó con la doctora Gladys Requena? Y también hay algunas especulaciones acerca de supuesta conspiración en la que ella podría estar involucrada. ¿Qué sabe usted de eso? Nada. Lo único que sé es lo que se comenta por las redes sociales, pero la verdad no tengo idea. Para mí fue una gran sorpresa.
estoy tan sorprendida como tú y como todos los demás, no tengo idea, no te puedo decir algo que no sé y que no conozco. ¿Puede evaluar lo que fue su gestión al frente de Tampoco la Inspectoría de no, Tribunales? tampoco la puedo evaluar. Es más, no soy quien para evaluar su gestión. Lo único que te puedo decir es que se removieron muchos jueces, se removieron muchos funcionarios. Si es por corrupción o no, no lo sé. No lo sabe. Simplemente que en algún momento llegabas al Palacio de Justicia y ya no estaba el juez en su cargo, o la jueza en su cargo, o algunos funcionarios, pero no sé, las razones las desconozco. Ok, le voy a hacer una pregunta a nuestra invitada y después procedo a leer muchos comentarios que nos han llegado. Gloria, con todas estas incorrecciones, por llamarlo de alguna manera, que están ocurriendo en el sistema de justicia en Venezuela, ¿por qué sigues litigando después de 37 años? Por el amor profundo que le tengo a mi poder judicial y a mi ejercicio profesional. Para mí, el ser abogado litigante es algo inexplicable, o sea, algo que está muy adentro de mí, o sea, me gusta. Otros me dirían, bueno, Gloria, ya tú tienes un estudio de televisión, donde tienes podcast, etcétera, ¿por qué no te dedicas a eso? Porque me dedico a eso, pero también a mi ejercicio. O sea, no lo puedo dejar. Además de que mucha gente que me solicita los servicios confían en mí y me dicen, confiamos en ti porque tú le pones pasión. Nosotros sentimos que tú tomas ese caso como si fuera el tuyo, como si fuera algo tuyo, un caso familiar, etcétera. Y eso es lo que nos gusta de ti. Y eso es lo que suelo hacer. Cuando alguien me contrata, esa persona pasa a ser familia mía. Esa persona pasa a ser algo importante en mi vida para tratar de resolver su problema. Y es algo que va, es un apostolado. Para mí es un apostolado. Eso es como que yo te preguntara a ti, ¿por qué a ti te gusta ser periodista? Y yo tengo ya 52 años bueno, haciendo imagínate esto. tú. Entonces, es lo mismo. O sea, tú lo haces con pasión, te gusta, lo vives intensamente porque es algo que tú te levantas y dices, bueno, cuando yo me levanto en la mañana, hoy antes de acostarme, mañana tengo que ir al tribunal, a la fiscalía, no sé qué, Voy a llamar a Gloria Pino para ver si puede venir a mi programa. Ajá, no, es pendiente, Dios mío, mira la hora y no he podido llegar, me monto en la moto para venir rápido para acá, o sea, los compromisos, pero el ejercicio profesional me apasiona. Y aplaudo una comunicación que pasó Tere William Saab a sus fiscales del Ministerio Público. ¿Ah, sí? La aplaudo, donde se les prohíbe el contacto con los abogados privados, Sí. cuyas causas estén ellos conociendo, a menos que sean actos judiciales propios de la investigación, un acto de una imputación, etcétera, etcétera, donde se tienen que levantar las actas correspondientes y se le tiene que informar al superior con quién se reunió. Eso lo aplaudo como tú no tienes una idea. Fíjate qué curiosidad. Aquí en esta misma silla, la semana pasada, la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, de la antigua Corte, cuestionó, por el contrario, ese protocolo suscrito por el fiscal Tarek William Saab y decía que esa era una suerte de confesión de que los fiscales y demás funcionarios estaban llegando a componendas indebidas. Y incluso decía, se prohíbe que los fiscales reciban en sus despachos, pero no se prohíbe en los restaurantes ni en las afueras de las sedes judiciales. No, si lo dice. Bueno, la comunicación es muy clara. No pueden reunirse ni dentro ni fuera. esa Sí. parte de fuera ella dice que no. No. Después Yo la tengo aquí. Sí, yo la tengo aquí. Y te voy a decir algo. Si tú corriges lo que está torcido, te critican. Si no lo corriges, te critican. Sí. O sea, nunca va a existir una conformidad por parte plena del usuario. Siempre hay una crítica. Por eso es que yo suelo decir que para tú ser bueno, tienes que hacer un esfuerzo y prepararte para ello, porque tu naturaleza como ser humano es ser malo, ser criticón, etc. Entonces, no con ello estoy diciendo que la doctora Cecilia Sosa sea mala, sino que, bueno, lo que te quiero decir es que a mí me parece que si él tiene conocimiento de que hay irregularidades en sus funcionarios, él está corrigiendo la situación.
Ah, bueno, entonces resulta ser que él tiene conocimiento y se hace loco, la vista gorda. Entonces, mira, ese señor es parte de la corrupción que se está viviendo en el sistema de justicia, que no sé qué. Entonces la gente nunca está conforme. A mí me parece extraordinario eso que hizo, porque de hecho el código lo establece. Si tú como fiscal te comunicas conmigo y no están todos presentes, te recuso. Por cierto, fíjate, tú acabas de poner un ejemplo traumático que viviste la semana pasada. Los fiscales también son parte de esos juicios, de esos procesos. Claro, pero la son parte. Fiscalía General de la República, el Ministerio Público está incidiendo para que esas irregularidades en el Poder Judicial cesen. Yo creo que sí, yo creo que Tarek debe estar haciendo todo su mejor esfuerzo para que estas cosas pues ya no sigan ocurriendo, porque no solamente somos nosotros los abogados privados los que sufrimos, sino también los defensores públicos y los fiscales que lo vivieron igual que nosotros, con la diferencia de que ellos están en una oficina abajo en mezanina, mientras que nosotros estamos tratando de ablandar los banquitos. Entonces, ¿Son de metal? no, son de cemento. De cemento. Y mira que tengo años ahí sentada, pero no se ablanda. Vas a tener que llevarte un cojincito. Lo pensé. Tú sabes que vi un señor con un cojincito, con su termo y su broma. Yo digo, oye, ¿sabes qué? La próxima vez como que voy a tener que venir bien preparada con mi carrucha. Y vengo con mi termo, mi viandita, mi cojincito. Me traigo Una hamaca te puedes llevar, chiqui, lo guindas ahí un wifi, chinchorro. no, un wifi como para poder ver los otros programas, etcétera, para que el día sea ameno, que la espera sea amena. Así. Bueno, vamos ahora sí a leer muchos comentarios que nos llegan. Beltrán 300, saludos. Pregúntale por favor, ¿por qué en la retórica se dice que defienden la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero hacen ejercicio práctico de violación de la misma? Después respondes en bloque. Luis González 1824, saludos, luz en la eternidad. Supongo que este mensaje lo dirigen a propósito del comentario que hice antes de que tú llegaras, de que mi madre cumplía hoy 15 años de fallecida. Sí. Agradezco este comentario. Saludos desde Argentina, nos dice Luis Saavedra. Mario, saludos a tan hermosa invitada, dice Bernabé 6673, no es Bernabé Gutiérrez, por cierto. Chirula 10, te pregunto, por cierto, antes de seguir leyendo los comentarios, ¿tus aspiraciones políticas cesaron ya, Gloria? No, ningún concepto. Lo que estamos es preparándonos para ver si al fin el CNE nos aprueba el movimiento político como partido político por ti Venezuela, ¿recuerdas? Sí, cómo no. Nosotros seguimos en la política ayudando. Ayer, por supuesto, estábamos reunidos unos juveniles, tratando de ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer para conformar estos movimientos juveniles, porque tenemos que atrapar la atención de tantos jóvenes que no les importa votar, sí, que les da igual si ganó X o Y o Z. Entonces, de traerlos acá, de combinarlos a que hagan, si no quieren política, por lo menos que conozcan y hagan trabajo social. Tú fuiste candidata a la alcaldía de Chacao, pero también fuiste candidata presidencial en el proceso primario de la oposición. A las primarias presidenciales, sí. Que no me toques la tecla de las primarias, pero tú sabes que eso a mí no me gusta. Ok. Pero entonces tus aspiraciones políticas todavía están allí latentes. Claro, tú sabes que esas aspiraciones cesarán cuando deje de aspirar o de respirar. Ok, que es nunca. Nunca. Okay. Bueno, tendré que dejar de respirar en algún momento cuando papá Dios diga, mija, usted hasta aquí le llegó esta cosa porque usted tiene que venir para acá. Ok, vamos a continuar leyendo. Dice Chirula 1954, doctora, ¿conoce usted el libro Los juristas del horror del autor Info Müller? Si lo leyó, en caso afirmativo, ¿se le parece a la justicia en Venezuela hoy? Me dijiste que iba a responder. Sí, después responde en bloque. Qué buena memoria tiene. Guardabosque Isaí dice, tan bella, un ejemplo legislativo de nuestra república, Dios les bendiga. Yus R04 dice, la realidad, supongo que se refiere a esta panorámica que nos hizo nuestra invitada del sistema de justicia en Venezuela. Bernabé 6673, Mario, saluda a tan joven invitada desde aquí el 23 de enero. Una pregunta para la doctora Bella, ¿es legal que aquí en el Tribunal de Justicia permita que los... No termina el mensaje. Bueno, no terminó. Si lo concluye más adelante lo leeré. Angelino 2754. Me identifico con el relato dado por la doctora. Yo lo viví en el Palacio de Justicia en el 2016. Como abogado, mucha impotencia y mucha rabia. Saludos, Mario.
Bernabé concluye, dice, permita que un detenido sea privado de su libertad sin prueba alguna. Gracias, desde aquí del 23 de enero hay un caso aquí, con un vecino que está detenido sin ninguna prueba, solo porque no termina el mensaje. Bueno, lamento mucho que estos mensajes sean inconclusos, pero en todo caso yo creo que la idea le quedó clara a nuestra invitada. Yo Ángel 92, ese cargo de magistrado, Maduro se los da a los de confianza, así de simple. Yo Ángel 92, cuidado y tildan de traidora por criticar el sistema, no sería raro. Rosa Mijares 182, tengo un familiar detenido, fue sembrado y sentenciado siendo inocente, dicho por los testimonios acusatorios que nunca coincidieron con la realidad del exactamente. No sé qué significa del exactamente. Necesitamos ayuda, por favor. Norda Aguilar, saludos y bendiciones, doctora. Dios siempre la proteja y bendiga grandemente. Ratones Colorados 2. Hay casos en el Tribunal Sexto de Control AMC de terrorismo que tienen 9 años en presentación sin juicio. Eso es normal. Fernando periodista, colega periodista, Fernando Peñalver. Mario, pregúntale a la doctora sobre quienes normalizan en lo cotidiano la tragedia de los venezolanos. ¿Es ella una de los normalizadores? Bueno, vamos a dejar por aquí, por ahora, estas preguntas para que tú las respondas. Bueno, la pregunta se la puedo retrucar al último. ¿Es usted también el normalizador? Porque es muy fácil decirle a los demás, salgan, luchen, peleen, sigan haciendo su trabajo crítico, constructivo. Porque esa es otra de las cosas que suelo decir. Yo no hago críticas destructivas, yo hago críticas constructivas y con el librito en la mano. Porque no se trata de estar irrespetando, diciendo cuánto Dios creó por la boca, sin importar si usted se está llevando por delante la reputación, el buen nombre o la familia de las personas. No me gusta hablar si no tengo pruebas. Entonces yo no normalizo nada porque si no, no lo estaría diciendo, no lo denunciaría. En los tribunales me conocen como una persona que vivo todo el tiempo luchando porque estas cosas no sean normales. Estoy siempre pendiente de que estas cosas no sean normales. Ejerzo todos mis recursos, utilizo los mecanismos judiciales, amparos constitucionales, etcétera, para que esto no se normalice, que las irregularidades no se normalicen. Con respecto a personas que están detenidas inocentes, de eso hay muchos casos, muchos casos. Hay un caso de un señor que me duele muchísimo y de verdad me encantaría que ese recurso de revisión constitucional sea declarado con lugar. Una persona que lo sentenciaron a 30 años por violación a una adolescente. Resulta ser que cuando se le hace la experticia forense, la vaginorrectal, pues no aparece señal, rastro alguno. No. Y se supone que en esa denuncia que formalizó la madre del adolescente, decían que había sido una violación a repetición en 4 oportunidades diferentes. Algo debió haber quedado de evidencia. No, algo no, es que debió quedar una Así evidencia importante. Pues ese señor, un profesional, un señor de verdad reconocido, de gran reconocida solvencia moral, etcétera, fue sentenciado a 30 años. Caramba. Y estoy luchando con su familia para lograr que se realice esa revisión constitucional, porque dentro de todas las peleas que tengo, ¿te acuerdas que te dije que una de las grandes luchas es lograr la reforma de la ley de violencia contra la mujer? Okay. Porque la están utilizando muchas mujeres inescrupulosas. Douglas Casar, a la persona a la que me referí, precisamente ha sido víctima de eso en algunos casos. Bueno, imagínate tú. Y este señor del que te estoy hablando fue víctima de esta ley. Las verdaderas violentadas, las verdaderas mujeres que son violentadas psicológicamente, físicamente, etcétera, a veces se abstienen de denunciar porque tienen una dependencia emocional de quien la maltrata. Pero tú ves en los tribunales de violencia a muchas sinvergüenzas de estas, donde lo que están pretendiendo es lucrarse con estas denuncias. Fíjate ahora el modus operandi en Lobna. El divorcio viene acompañado de una denuncia por violencia de género.
una persona, un caso que te voy a relatar, 19 años de matrimonio, y después de 19 años de matrimonio ella decide denunciar que durante 19 años ha sido una mujer violentada psicológica y físicamente por ese hombre. Una mujer que dice en su denuncia que hasta en su condición de novia era víctima de violencia psicológica y física. ¿Por qué se casó? Escúchame. Además de eso, ella sentía mucho temor de formular la denuncia después de 19 años, pero ella despertó así de repente. Un día despertó y dijo, hoy voy a denunciar. Pero estamos hablando de una mujer que es profesional, una mujer que es estudiada, y una mujer que cuando tú ves sus peticiones son descabelladas, una pensión de alimentos por $20,000, el 70% de los bienes. Ella no quiere no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo porque ella lo que quiere es el 70% de los bienes activos, porque deudas no quiere. Entonces, casos como eso es cuando tú dices esta ley de violencia, o incorporamos un artículo nuevo donde una vez que se demuestre que existió mala fe, simulación de hecho punible o una denuncia falsa y maliciosa, usted tiene que pagar una condena de 20 años, entonces allí se van a echar para atrás más de una sinvergüenza. Con esto no es que yo estoy defendiendo a los maltratadores, no señor, bajo ningún concepto, pero hay muchos hombres víctimas de violencia de la mujer. En estos días me decía un cliente que me fue a buscar, doctora, y yo no puedo ir a denunciar que soy víctima de violencia. Y me mostró unos audios de la esposa, donde la esposa le dice, tú eres un inservible, tú no sirves para nada, tú eres un viejo decrépito, yo me voy a buscar otro, quiero que te vayas, mejor no te vayas, pues después no tengo quien me mantenga, no sé qué. Cosas e insultos e improperios que tú decías, no puedo creer esto. Yo le digo, sí, vaya y denuncie. Vaya y denuncie, porque si usted en un momento determinado se obstina y se quiere ir, esta señora lo va a denunciar a usted por violencia psicológica y usted no va a tener cómo demostrar que esto era al revés. Entonces, cosas como estas pasan a diario, gente inocente presa, pero ojo, eso no se ve ahorita nada más, porque cuando yo fui directora de prisiones, tú no tienes idea de la cantidad de personas inocentes que estaban presas. Yo tenía detenidos que ni siquiera les habían instruido un expediente. Pero fíjate, Gloria, perdóname porque me hace recordar algo importantísimo. Y nos quedan apenas 4 o 5 minutos. ¿Ya se fue tan rápido? Sí, hombre, se nos... Pero bueno, tendremos ocasión de invitarte nuevamente. Fíjate esto. En el sistema de justicia actual hay algunas irregularidades de las que tú hablaste, pero hay otras cosas que son importantísimas también. Una de ellas, prácticamente desaparición forzada de detenidos que son apresados y pasan días, semanas, incluso meses sin que se conozca su paradero. Pero además de eso, no están recibiendo los jueces algo que era tan común en el pasado, que era el habeas corpus. ¿Qué opinas al respecto? Que también he sido víctima de eso, porque cuando introduzco el habeas corpus, inmediatamente te lo declaran improcedente. Pero es que ni siquiera lo reciben en los tribunales, me han dicho varios abogados. Es posible que esté ocurriendo, pero esto pasa justamente por no tener un poder judicial autónomo, por no tener jueces por concurso de oposición que no dependan de una llamada telefónica o de directrices de los superiores. Esas son realidades, y por eso yo le hice el llamado al presidente Nicolás Maduro. Esas son realidades que hay que revisarlas. Hay que llamar y preguntarle a la presidenta de la sala penal, ¿qué está pasando con estos casos? ¿Por qué no se permite que un juez reciba un habeas corpus? ¿Por qué no se le permite a un ciudadano la defensa de su defensor privado? ¿Por qué no se presenta dentro de las horas que establece la ley al imputado, al señalado? Traigan al cuerpo, es lo que claro, significa. Porque el habeas corpus es traen ese cuerpo. Es Así decir, es. pasaron 12 horas, no se notificó al fiscal del Ministerio Público. Transcurrieron las 24 horas y el Ministerio Público no ha notificado la aprehensión. Transcurren las 48 horas y no aparece el detenido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el detenido? Y el artículo 127 del Código Orgánico Procesal es clarísimo. O sea, el 236. Estamos hablando de que el Código Orgánico Procesal Penal, como yo le explico a mis estudiantes, establece las reglas del proceso.
Esa es una norma que no admite interpretación. Usted como juez no la puede interpretar ni la puede relajar. Esas reglas están establecidas para que usted no las relaje. ¿Están interferidas por razones políticas? No te puedo decir. No puedo decírtelo porque si eso me ocurriera a mí, yo te podría decir, mira, si hay una interferencia política porque me llamaron a mí. Pero ahí tendrían que responder las personas que están afectadas y los que están viviendo la situación, si efectivamente hay una razón política o no. Pero sería irresponsable de mi parte decirte, sí, hay una interferencia política. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, pero porque me lo dijeron. O sea, sería irresponsable. Si usted está diciendo que hay una interferencia política, dígamelo, pruébemelo. Y ante una probanza, pues entonces hay una denuncia. Pero yo no puedo ser irresponsable. Ahorita van a decir mucho, es que ella le tiene miedo a la ley del odio. Sí, yo le tengo miedo a la ley del odio, porque yo no puedo venir acá a decir lo que no me consta. ¿No le tiene más miedo al odio que a la ley del odio? Le tengo miedo a todo, porque tú sabes que desde que uno sale de la casa uno le tiene que tener miedo a todo. Y el que le tiene miedo a Dios y le tiene miedo a todo, por lo general tiene que ser una persona que evite los problemas. Gloria, nos quedan 2 minutos. Supongamos que el presidente Nicolás Maduro no escuchó tu llamado o no le puso atención. ¿Qué pasa si estas cosas siguen como van en el sistema de justicia? ¿Y cómo se debe resolver esto? Bueno, pienso que en muchas circunstancias, como lo estamos haciendo acá en tu programa, ¿no? Formulando denuncias de manera responsable, haciendo denuncias de manera responsable y con pruebas. Yo, por ejemplo, estoy hablándote de esta denuncia de lo que me pasó la semana pasada y es porque lo viví, porque tengo cómo probarlo, porque tengo cómo decirle, mire, a la 1 estaba fijada la audiencia y empezó a las 12:30 y terminó casi a las 3 de la mañana. O sea, puedo afirmar y puedo probar. Al que el que afirme no tenga cómo probar, está mal. Por eso es que en la vida, cuando tú me hablas del temor, cuando tú eres temeroso, sueles tratar de evitar los problemas. Aquí hay mucha gente que no le importa y entonces empiezan a decir, es que resulta ser que el régimen y no sé qué, y la narcodictadura y no sé qué, broma, mosca con eso, no vayan a editar esto para después decir que Gloria está diciendo tal cosa. Entonces, ante ese tipo de afirmaciones, tú tienes que ser responsable y tú me tienes que decir cuáles son tus pruebas. No, es que resulta ser que Estados Unidos señaló, dame la prueba, Estados Unidos. Porque nosotros estamos siendo en este momento el blanco perfecto, cada uno de los ciudadanos. No sé tú, pero yo particularmente vivo en un estrés y en una angustia permanente. Todos los días un cuento diferente, un bombardeo por las redes sociales. Hay instigación al odio, porque la gente está prácticamente que llevando al ciudadano a odiarse unos con otros. Si yo hablo así, entonces ya inmediatamente van a empezar a decir, esta señora es esto, es aquello, es también, pertenece a esto, pertenece a lo otro, esta señora es una enchufada, cuánto le están pagando, es una tarifada. Pero son afirmaciones sin pruebas, simplemente porque yo estoy diciendo algo de manera objetiva y porque así lo pienso, de manera responsable. Entonces es más fácil agarrar y sembrar el odio que hablar de manera objetiva y responsable. Gloria, agradecidísimo. Siempre a la orden y gracias a ti por invitarme. No vayas a editar el programa, por favor, y vayas a estar colocando nada más lo que les interesa. Colóquenlo todo para que después no digan que es que yo dije cosas que no eran. Me imagino que ese llamado se lo haces a gente interesada en torcer tu opinión. Torcer, exactamente. Okay. Muchas gracias, amigos, a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Muchos comentarios y preguntas adicionales, de los cuales, bueno, me eximí de leer por razones de tiempo. Pero ya tendremos ocasión de volverla a invitar para continuar conversando con ella sobre este tema que es prácticamente inagotable. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Nazaret García, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.